¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de CNN Prime de día viernes, con la que estamos cerrando esta semana, una muy noticiosa, por cierto, y con hartos temas que comenzamos a revisar a partir de ahora. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy. El ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, negó haber consumido algún tipo de droga a pesar del test positivo al que se sometió en junio pasado. Tras su renuncia, el gobierno y el oficialismo también destacaron su trabajo. En conversación con CNN Radio, el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, señaló que algunos ex-seremis también han tenido que salir por circunstancias similares. Y el ministro Jorge Quirós calificó como un revés, efectivamente, el arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso a las exportaciones chilenas a ese país, entre otras naciones afectadas también por este gravamen. Todo esto debido a que, según la administración de Donald Trump, nuestro país y los otros no han tomado medidas efectivas para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Desde la CPC aseguraron que esta medida genera mayor incertidumbre. Y el primer juzgado de garantía de Antofagasta decidió abonar a la condena de Karen Rojo los 4 años que estuvo detenida en Países Bajos. La exalcaldesa fue condenada a la pena de 5 años y 1 día por fraude al fisco. Su defensa ahora evalúa presentar una solicitud para que pueda obtener beneficios penitenciarios. Y en temas internacionales, el incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid está en su momento álgido y, de acuerdo a las autoridades, fuera de capacidad de extinción, han dicho. Un total de 63.000 personas han sido evacuadas por esta emergencia. Todo esto y mucho más aquí en CNN Prime. Bien, y vamos a comenzar de inmediato con los últimos detalles de la emergencia en las regiones de Coquimbo y de Atacama, producto del sistema frontal de estos días que dejó al menos 20.000 personas afectadas y más de 40.000 viviendas con algún tipo de daño. Durante esta jornada, alcaldes y parlamentarios, especialmente de la región de Coquimbo, solicitaron al gobierno incorporar los recursos para la reconstrucción mediante un veto aditivo al Plan de Reconstrucción Nacional. El informe lo tiene Sebastián Reis. Imágenes que reflejan la magnitud de una emergencia que comienza a quedar atrás, pero que abre un nuevo desafío para las regiones de Coquimbo y Atacama. Localidades completamente inundadas, más de 20.000 personas afectadas y cerca de 40.000 viviendas con algún grado de afectación, dejó el paso de los sistemas frontales que golpearon la zona centro-norte del país. Una emergencia que tendría un costo de reconstrucción superior a los $500 millones, según las primeras proyecciones. La catástrofe que golpeó a la región de Coquimbo dejó consecuencias devastadoras en nuestras comunas. Las estimaciones preliminares indican que la reconstrucción de la región de Coquimbo requerirá más de $500 millones. Es una tarea que ningún municipio ni el gobierno regional puede financiar por sí solo. La reconstrucción de la región de Atacama después de los aluviones del año 2015 tuvo un costo de más de $500 millones y todavía estamos ejecutando iniciativas. Va a depender de los proyectos que haya que sacar adelante. Una cifra que el gobierno aún no oficializa, pero que podría ser incluso mayor. Según la consultora Colliers, considerando los daños en vivienda e infraestructura pública, el costo total podría superar los $700 millones. Hasta el momento estimamos en más de $700 millones los daños provocados por el sistema frontal entre Atacama y la Araucanía. Solo en infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas, servicios básicos, los costos son superiores a 400 millones y en materia de vivienda y predios los daños sobrepasan los 200 millones. Un escenario que llevó a parlamentarios y alcaldes de la región de Coquimbo a sostener una reunión extraordinaria. El objetivo, solicitar al Ejecutivo que incorpore, mediante un veto aditivo al Plan de Reconstrucción Nacional que actualmente se discute en el Congreso, recursos específicos para financiar la recuperación de las zonas afectadas. No puede haber ley de reconstrucción nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Si nosotros necesitamos recursos frescos, ya, ojo con eso, ¿qué quiere decir? No podemos tocar el gobierno regional. Tiene que venir del gobierno. Para eso estamos trabajando en conjunto y acá no hay colores políticos. Todavía hay espacio. Van a hacer un veto para los intereses de los bancos. Nosotros le pedimos que haga el mismo veto que están haciendo para los intereses de los bancos, para los intereses de la gente que hoy día está sufriendo. Una propuesta que también respaldan desde los municipios,
Por ejemplo, solo en La Serena calculan que el costo para recuperar la infraestructura dañada podría superar los 50 millones de dólares. Aquí hay dos alternativas, creo que puede tomar el Ejecutivo. Uno, justamente el análisis de este veto aditivo, es que se apruebe o manifiesten su votación los senadores frente a esta mega reforma que se ha presentado por parte del Ejecutivo, pero con el acuerdo de que se genere esta mesa de trabajo desde el Ministerio del Interior con Hacienda para poder levantar, ¿no es cierto?, los recursos suficientes para el plan de reconstrucción. Una decisión que depende exclusivamente del gobierno y que aún no tiene una definición por parte del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, la emergencia sigue presente en la zona norte. En distintos sectores persisten los problemas de abastecimiento de agua potable y continúan las complicaciones por la interrupción de la Ruta 5. Todavía estamos viendo algunos puntos rurales donde los APR han tenido problemas con el restablecimiento de recursos. Son cerca de 70-80 APR que todavía están no operativos. Pero no podemos avanzar si no seguimos despejando los caminos. Afortunadamente en la Ruta 5 ya se ha recuperado la conectividad, recordemos que estuvo interrumpida, y hay que hacer una evaluación respecto de los trabajos que significan romper la carpeta, volver a compactar terreno y hacer una nueva carpeta. Emergencia climática que azotó gran parte del territorio nacional y que dejó los principales daños en la zona centro-norte. Un proceso de reconstrucción que demandará cientos de millones de dólares y cuyos recursos, aseguran desde el gobierno, serán definidos una vez concluido el catastro de daño en las regiones más afectadas. Bueno, y nos vamos precisamente a esta hora hasta la región de Atacama, 8 de la noche con 6 minutos. Las autoridades también están realizando operativos de rescate, fundamentalmente en el sector cordillerano. Lucas Aguayo nos va a contar de aquello. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. ¿Qué tal, Seba? Un gusto de saludarte desde la región de Atacama. Así es, porque durante este día las autoridades empezaron con el rescate de los 38 mineros que se encuentran en la minera Pascualama. Fueron justamente recibidos durante el día de hoy en el aeródromo que se encuentra en la comuna de Alto del Carmen. Ustedes pueden ver en pantalla de vida cómo fue este operativo que también lo realizó justamente un helicóptero privado contratado por la minera. En ese sentido, sin embargo, se pudo rescatar a 16 de los 39 trabajadores, producto de que las condiciones atmosféricas no permitieron que siguiera justamente este operativo que va a continuar el día de mañana. Así lo comunicó la empresa. A eso de las 7 de la mañana debería empezar estos trabajos para poder rescatar al resto de los trabajadores que continúa en faena que por lo demás ya se está quedando sin combustible, producto de que los generadores eléctricos que mantenían calefacción en este sector se ha agotado el día de hoy el combustible para que se mantuvieran encendidos. En ese sentido, Sergio Durán, quien es el presidente del sindicato de la empresa externa que trabaja con la minera, dio unas declaraciones, señaló estar preocupado por los mineros que se encuentran todavía arriba. Pasemos a escuchar parte de lo que decía entonces. La empresa realizó la publicación de la maniobra que íbamos a realizar hoy día, que iba a empezar a las 8:10 e iba a terminar a las 12:50, con 2 helicópteros que eran helicópteros aptos para alta montaña, y resulta que hoy día en la mañana llegó con 1 hora de atraso y era solamente un helicóptero porque el otro helicóptero no está acondicionado para hacer obviamente el rescate. Nos enviaron a trabajar sabiendo que las condiciones no eran las adecuadas. ¿Cuántos compañeros quedaron arriba? Quedaron 31 viejos. Y yo llamo nuevamente, es urgente. Yo sé que hay mucha urgencia en este valle, hay muchos colegas también que han sufrido, pero lo que está sucediendo ahí arriba no es tanto lo físico, es tanto lo mental. Los viejos creen, y se lo digo porque compañeros me lo han manifestado, que van a morir de hipotermia. Condiciones que han sido difíciles. Recordemos que en estos sectores hay mucha nieve, ha caído mucha nieve en Alto del Carmen tras el paso de este temporal. Sin embargo, también llegan noticias alegres. La Policía de Investigaciones logró ubicar a 2 personas que estaban desaparecidas de hace varios días en el sector El Tabaco, en la misma comuna. Una de las personas que se encontraba en un estado de salud un poco más complicado fue trasladada hasta el hospital de Vallenar, y es ahí en donde entonces hasta ahora está siendo atendida. Así lo comentó justamente el comisario de la Policía de Investigaciones, prefecto Patricio Medina. Pasemos de inmediato a escuchar parte de las declaraciones tras este exitoso rescate.
En virtud de la existencia de una orden de investigar por presunta desgracia de la Fiscalía Local de Vallenar, se desplegaron los equipos, en este caso a través de un helicóptero, logrando ubicar a 2 de las personas desaparecidas, una en regular estado de salud y la otra en muy buenas condiciones, en un sector cordillerano denominado El Tabaco, ubicado al nororiente de la comuna de Alto el Carmen. Producto del estado de salud de la persona, que es una mujer adulta, fue trasladada en el mismo helicóptero hacia la ciudad de Vallenar para ser atendida en el hospital regional, donde será atendida por los facultativos respectivos. En tanto, el hombre, también mayor de edad, quedó en el lugar en buenas condiciones. Parte entonces de lo que ocurría hasta hace algunas horas en la provincia del Huasco. Sin embargo, también hay otras noticias, ya que tienen que ver con el tema del tránsito vehicular. Recordemos que desde hoy día ya empieza a estar habilitada para todo tipo de vehículos la Ruta 5 Norte, que une desde Copiapó hasta La Serena, y es ahí en donde entonces las autoridades han señalado que va a estar habilitada desde La Serena hasta Copiapó, lo que tiene que ver con los horarios de 8 de la mañana hasta las 14 horas. Luego hay un corte y empieza a regir desde las 16 hasta las 20 horas en sentido inverso. ¿Qué quiere decir esto? Desde Copiapó a La Serena. Entonces, cabe destacar que acá es donde está la mayor preocupación, debido a que también había un tema sobre el desabastecimiento. Sin embargo, esto ya ha sido exitoso el trabajo que han ido realizando las autoridades poco a poco para poder empezar a habilitar esta ruta. Así lo destacó la delegada presidencial Sofía Cid respecto a esto. Bueno, hoy día en la región de Atacama estamos abocados a que la Ruta 5 Norte vaya mejorando día a día su conectividad. Hoy día está abierta en ciertos horarios de sur a norte, es decir, de La Serena a Copiapó. El tráfico está abierto de 8 a 2 de la tarde, y luego el retorno podría ser la tarde desde Copiapó, es decir, de norte a sur, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Obviamente hacer un llamado a las personas que viajen solamente los que tienen la necesidad de hacerlo, porque la ruta está complicada, está con mucho barro, por lo menos lo que es de Copiapó a Vallenar está bastante compleja, así que a mucho cuidado y estar atentos para no tener problemas. Claro, parte entonces de lo que ha ido ocurriendo tras esta emergencia que afectó a la zona centro-norte de nuestro país, y por supuesto vamos a estar muy pendientes al día de mañana lo que vaya a ocurrir con estos trabajadores que se encuentran todavía atrapados en el sector de Pascualama, en la minera Barrick, tras esta emergencia, Seba, por lo menos acá en la zona de Atacama. Seba. Siguen generándose noticias, a pesar de que las lluvias ya más fuertes sobre todo van quedando atrás, pero se siguen generando noticias, afortunadamente algunas de ellas positivas también, por el hallazgo de estas personas y los rescates que todavía siguen en curso. Gracias por este despacho, Lucas. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a otro tema. Este martes se definirá el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue. Lo recuerdan, ¿no? El expresidente de la NFP. Bueno, su defensa busca que quede libre de los cargos por apropiación indebida, delitos tributarios y lavado de activos. Felipe Gallardo nos cuenta. Tengo las manos limpias, no sé ustedes. Allanamiento a las oficinas de Quilín. El Servicio de Impuestos Internos presentó la primera querella por diversos delitos tributarios en contra del ex presidente de la ANFP. Me voy a ir con mi hijo de vacaciones un par de meses. Gracias. La Fiscalía acá en Chile abre una investigación por lavado de activos. Más de 10 años del estallido del caso de corrupción más grande en la historia de nuestro fútbol. Sergio Jadue, dejando el país en medio de un partido de Chile por las clasificatorias para radicarse en Estados Unidos como testigo protegido en el marco de la investigación del FIFA Gate. Este viernes, tras más de una década de su partida del país, se realizó su audiencia de sobreseimiento, donde la defensa del otrora mandamás de la ANFP solicitaba el cierre del caso sin un juicio, la cual tendrá una respuesta este martes. Básicamente se está discutiendo si prescribió la acción penal en contra del señor Sergio Jadue. Esa es la esencia del tema. Nuestra postura es que no. La defensa obviamente señala que han transcurrido los plazos establecidos en la ley para aquello, y el tribunal, como por la extensión de la audiencia, señaló que esto se va a resolver
En audiencia el día martes 28 a las 9 de la mañana se hará conocer la resolución del tribunal. En lo que fomenta su trabajo la Fiscalía es en la reiteración de los delitos de apropiación indebida y lavado de activos, el cual buscan que aumente de grado hacia un crimen. Por su parte, también dan la fecha de inicio de la prescripción desde enero del 2017, cuando fue la formalización con Sergio Jadwe ausente. Fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos. Ese cómputo comenzaría a contarse el día 26 de enero de 2017. 26 de enero de 2017, 26 de enero de 2027 sería el plazo sería cumpliéndose el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo. Todo esto y debido a la complejidad del caso, será resuelto la mañana del próximo 28 de julio. De ser sobreseído, Sergio Jadwe no podrá ser formalizado ni juzgado en Chile, aunque sí en Estados Unidos. El chileno en 2015 se declaró culpable de conspiración para el crimen organizado y conspiración para el fraude electrónico. En cuestión de Jadwe, pues él es otro condenado más en el caso, ¿no? Es un tipo que también decidió arrepentirse y buscar una condena voluntaria para evitar el riesgo de un juicio en el caso y según tengo entendido todavía está esperando pues la resolución final. 16 veces la sentencia ha sido aplazada. Además, bajo la administración de Donald Trump, se han desestimado y reducido los esfuerzos de enjuiciamiento del caso FIFAgate. Otro antecedente, las condenas de Hernán López y Fullplay por sobornos fueron desestimadas, lo que provocaría un desencadenamiento en las penas por el escándalo. Después los que colaboraron, los que cooperaron con la justicia, estaban dando cada vez menos penas, menos tiempo de pena y la verdad, si no tenga la capacidad de borrar su caso, igual no creo que termine tras las puertas de una prisión. Estados Unidos no se ha pronunciado respecto a nuestra extradición. Desconocemos por qué. Por ahora, Sergio Jadwe permanecerá en Miami hasta lograr ser sobreseído y la latente espera de la determinación de la justicia en Estados Unidos. Más de 10 años del mayor escándalo en la historia del balompié nacional y por ahora el principal culpable no ha enfrentado la justicia. Bueno, y vamos a seguir hablando de deporte con una noticia que seguramente va a dar la vuelta al mundo, porque tiene como protagonista a uno de los jugadores que más llamó la atención en el último mundial. Estamos hablando del arquero de Cabo Verde, Bociña. Y hace instantes nada más, Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, confirmó que hay acuerdo total entre el club chileno y el portero de Cabo Verde, el arquero revelación de la Copa del Mundo. El seleccionado, parte del equipo ideal del torneo, incluso se convirtió en una figura mediática, sumó más de 30 millones de seguidores en redes sociales y hace algunos días se supo que había algo de interés de parte de Colo-Colo por contar con sus servicios. Bueno, ahora, antes del duelo entre Colo-Colo y Limache por el torneo nacional, que comienza a las 8:30, el mandamás de blanco y negro confirmaba que tras intensas negociaciones el arquero finalmente aceptó la propuesta y que viajará con destino a Chile entonces en las próximas jornadas para sumarse a Colo-Colo, noticia que seguramente dará la vuelta al mundo por el gran perfil mediático que adquirió Bociña en el último mundial. Bien, con estas informaciones del deporte nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato, seguimos con más de CNN Prime. Ya estamos de vuelta y seguimos aquí en CNN Prime. Durante la mañana de este viernes, un grupo de sujetos vestidos con overoles blancos lanzó bombas Molotov a personal de carabineros que estaba apostado frente al Instituto Nacional, en otro hecho de violencia de los que ya se ha repetido por largo tiempo en ese recinto. De acuerdo a los antecedentes policiales de esta jornada, cerca de 10 sujetos perpetraron el hecho, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, lo que además produjo un amago de incendio en un vehículo. Fíjense en esta imagen. En este estaban 2 niños, uno de 6 y otro de 7 años a bordo de este vehículo. Afortunadamente los menores de edad no sufrieron lesiones y fueron evacuados del auto rápidamente. Por el incidente se detuvo a 2 estudiantes de 16 y 17 años de edad que fueron derivados al Ministerio Público. Procedieron a la detención de 2 menores de edad pertenecientes al Instituto Nacional.
Su edad son de 17 y 16 años respectivamente, quienes momentos antes, junto a otro grupo de aproximadamente 6 individuos más, lanzaban elementos incendiarios en contra del personal de Carabineros y también contra el mobiliario público. A raíz de esto, también resultó dañado, producto de un amago de incendio, un vehículo particular que se encontraba estacionado en las inmediaciones del Instituto Nacional, en donde en su interior permanecían 2 menores de edad, quienes afortunadamente resultaron ilesos. Un grupo de alrededor de 6 a 7 estudiantes del Instituto Nacional comenzaron a las 2 de la mañana a lanzar elementos incendiarios personal de Carabineros. A raíz de esta acción, un vehículo que se encontraba estacionado con 2 niños en su interior, de 6 y 7 años, este vehículo se incendió en su parte delantera, no causando grandes daños y los niños no se encontrarían con lesiones. Lograron la detención de 2 de estos estudiantes, quienes van a ser formalizados el día de hoy en el bloque de la tarde por el delito de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos. Respaldamos el accionar de Carabineros en tratar de contener y de una vez por todas ya lograr ponerle freno a una situación que afecta no solamente la violencia que hemos visto puntualmente en la puerta del Instituto Nacional o cómo se ha alterado y se ha dañado la educación pública en nuestro país, especialmente en un recinto tan histórico como ese. Lo que han hecho es dañar la educación pública, dañar un establecimiento como el Instituto Nacional y con ello también robarle oportunidades a quienes desean tener un Instituto Nacional donde volvamos a ver las lumbreras que vimos durante tantos años. Bien, nos vamos a ir a otro tema, la salida del ex secretario de Hacienda tras un resultado positivo en un test de drogas. Abrió todo un debate a nivel político y también a nivel legal. Mientras la contramuestra sigue pendiente, parlamentarios piden ampliar los controles y transparentar qué fue lo que ocurrió con otras autoridades regionales. Colón Baejos nos cuenta más detalles. El gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo. Juan Pablo Rodríguez dejó el cargo después de que el gobierno conociera el resultado de uno de los test de droga obligatorios para las altas autoridades. En abril había dado negativo, pero en el examen realizado en junio, la primera muestra arrojó positivo. La contramuestra sigue pendiente, mientras el ex subsecretario niega haber consumido sustancias y anunció que se realizarán nuevos análisis. Ha sido un tremendo aporte del Ministerio, un tremendo profesional, y las responsabilidades, la verdad es que hay un proceso normativo que se está siguiendo. Todos los funcionarios públicos, y este gobierno ha sido muy enfático a eso, estamos efectivamente expuestos a este escrutinio. Y efectivamente hay un resultado positivo, hay que tomar las medidas que corresponden. Si es que se hacen contramuestras, está muy bien. La respuesta de Arrau dejó instalada una señal política. Para el gobierno, el primer resultado bastó para actuar, aun cuando la contramuestra sigue pendiente. Una decisión valorada por algunos parlamentarios que además abrió el debate sobre ampliar por ley el número de autoridades obligadas a someterse a estos exámenes. Destacar el trabajo que ha hecho el ex subsecretario Rodríguez, con quien nos tocó tramitar varios proyectos de ley. Creemos que él ha sido un aporte y le deseamos que ojalá en este proceso de chequeo que tiene que hacer de lo que le ha salido en su test, ojalá salga todo muy bien. Yo al menos creo que ese es el camino correcto que se ha tomado y lo respaldo completamente. Este es el segundo caso de autoridades del gobierno del presidente Kast que salen por temas de drogas. La vinculación entre drogas y política es realmente peligroso y por eso es que tenemos que aumentar los estándares actuales, aumentar la frecuencia en que se aplican estas pruebas y al mismo tiempo ampliar la cantidad de funcionarios públicos que deben someterse al examen de drogas. Y en efecto, Rodríguez no es la primera autoridad que deja el gobierno en medio de un caso de este tipo. Antes, el ex seremi de Agricultura de Arica y Parinacota salió tras un resultado positivo, un antecedente que ahora abre interrogantes sobre las demás autoridades regionales que han renunciado, sin que hasta el momento exista información clara sobre cuántas de estas salidas estuvieron vinculadas a estos exámenes. Hay algunos seremis que también han salido en circunstancias de positivos en algunas regiones del país. Las regiones no lo recuerdo, pero es una situación que está desarrollándose y por lo tanto hay que ir tomando los resguardos necesarios. Una nueva autoridad no apta para el cargo se suma a esta ola de renuncias en el gobierno del presidente Kast. Oficiaremos para saber
cuales de la veintena de seremis renunciados, como el de Arica, también fue por dar positivo en el test de droga. Y detrás de estos casos hay una obligación que recién comienza a ponerse a prueba. La ley exige que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio se sometan a estos controles al asumir y otras 2 veces al año. Pero además estableció algo clave para esta polémica, que sus resultados sean públicos. Por regla general se trata de información especialmente protegida en nuestra legislación. Sin embargo, la Ley de Reajuste del Sector Público estableció una excepción expresa. Su artículo 110 obliga a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio a realizarse un examen de drogas al asumir sus cargos, y al menos 2 veces al año. Y además dispone expresamente que sus resultados serán públicos. Pero mientras el procedimiento toxicológico sigue abierto, la salida de Rodríguez ya está resuelta. Tomás Bunster asumió de manera subrogante la subsecretaría de Hacienda a la espera de que el presidente designe a su reemplazante definitivo. Bien, y nos vamos ahora a la entrevista de hoy aquí en CNN Prime, donde vamos a abordar un tema que marcó la semana, el de la compensación a los municipios a propósito de la aprobación de la mega reforma en el Congreso. Vamos a conversar con el alcalde de Loprado, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Buenas noches, Sebastián. Gracias por el contacto. Gracias por estar con nosotros. A ver, alcalde, primero, ¿cómo evalúa usted lo que ha ocurrido esta semana en términos del lugar en el que quedan los municipios después de que se aprobara ya en el Congreso esta exención de contribuciones para los mayores de 65 años y que se ratifique además cuál es la disposición que tiene el gobierno en términos de la fórmula para compensar esos recursos? Bueno, yo en primer lugar quiero plantear que nosotros como Asociación Chilena de Municipios llegamos a un acuerdo en La Serena hace ya bastantes semanas, que no es lo que está hoy día plasmado en esta norma, ¿cierto?, que se quiere aprobar prontamente. Sí. Y lo quiero decir con todas sus letras. Nosotros apostamos, alcaldes de Chile de los distintos colores políticos, a la focalización de las contribuciones. ¿Cierto? Entendíamos que efectivamente había que sacar de esta ecuación a aquellos adultos mayores de 65 años que no tenían posibilidad de pagar y que tenían sueldos, ¿cierto?, restringidos. Pero siempre insistimos que había que focalizar y que efectivamente aquellos que tenían grandes patrimonios tenían que pagar. Y a partir de eso decíamos, y además nosotros necesitamos que no se nos toquen los ingresos. Claro. Cuestión que a la fecha, ¿cierto?, uno podría decir que eso se estaría cumpliendo. Pero ¿cuál es el costo? ¿De dónde salen esos recursos? Es nuestro principal problema. Lamentablemente nosotros no podemos aceptar que se saque de impuestos generales, del IVA que paga la señora Juanita de la población Juan Pablo II del Prado, para poder compensar a todo el espectro, hay que ser honesto en esto, a todo el espectro, pero fundamentalmente y con grandes recursos a las comunas que son más grandes. Estamos hablando del Oriente. Profundicemos en ese punto. ¿Por qué esa fórmula, que es la que está proponiendo el gobierno, no los deja satisfechos? Sí, lo que pasa es que esto, mire, ya el sistema es injusto y por supuesto lo que se ha hecho durante esta última hora revela que eso es cierto. Es decir, que esto suena tremendamente injusto cuando se dice que con el IVA, efectivamente que van a pagar nuestros pobladores, se va a ir a compensar a todo Chile, pero las dimensiones son realmente abismantes. Es decir, por ejemplo, en el caso de Loprado se me compensan 4 millones de pesos y en el caso de las comunas del Oriente son miles de millones de pesos, 13.000 millones, 10.000 millones, y eso suena muy mal. Pero vamos por parte, porque respecto a esos montos, lo que dice el gobierno es que acá no es que se le dé más plata a esas comunas del sector Oriente, no en términos a lo que recibían antes, en comparación a lo que recibían antes, sino que solamente se va a compensar el 100% de lo que dejarían de percibir. Sí, eso es efectivo. Yo estoy en condiciones de reconocer aquello. Sin embargo, nuestro problema es de dónde se sacan los recursos. Fíjese usted que se está dejando exento a los grandes patrimonios de este país, entre ellos el ministro Quirós y otros ministros más seguramente, y otras personalidades que tienen cómo pagar esto, a partir del razonamiento que le vamos a entregar a todos los municipios tal cual lo tenían, y que finalmente se paga con impuestos generales, que son los que pagan todas y todos los chilenos. Yo creo que eso es de loco. Va más allá mire, Sebastián, el fin nunca puede justificar los medios. Es decir, aquí
efectivamente se está restituyendo, pero el medio en el cual se hace es bastante escandaloso. Y eso, a su juicio, no tiene que ver con el monto involucrado, ¿no? Porque son cerca de 70 millones de dólares los que se tienen que reponer, si no me equivoco, en el dato. O sea, independiente de cuál sea la cantidad de dinero, el problema es de dónde sale esa plata. Sí, y lo que nosotros hemos pedido, y que también hay una situación bastante particular que la expresó mi colega de San Ramón, se había llegado a un acuerdo con el ministro Quirós, de que toda esta compensación fuera al Fondo Común Municipal y que a partir de eso se pudiera redistribuir. Porque acá hay un problema de sistema. Efectivamente, acá hay inequidad territorial, hay comunas que tienen demasiados recursos y otras comunas que tienen muy pocos recursos. Y era la oportunidad de corregir. Yo lo lamento acá porque acá efectivamente se abre una ventana y la ventana tiene que ver con justicia territorial. Y evidentemente, claro, hay enojo en el directorio. También quiero decirlo, nosotros somos 6 integrantes de oposición en el directorio y esos 7 ganaron por un voto, pero ellos no pueden decir que efectivamente esto es por unanimidad y que hay un acuerdo. No hay un acuerdo. El acuerdo lo tomamos en La Serena y ese acuerdo no se ha respetado. O sea, no hay acuerdo a esta hora, digamos, no hay acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el gobierno. No, lo que pasa es que la Asociación Chilena de Municipalidades, representada por su presidente, que hace la vocería, dice que los alcaldes estamos de acuerdo con esto, y eso no es cierto. Nosotros no estamos de acuerdo con que, le reitero, la señora Juanita de la población, el Cortijo, esté pagando esta compensación por dejar exento a mayores de 65 años que tienen grandes patrimonios. Eso es lo que está en juego hoy día. Estamos con el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, aquí en CNN Prime. Oiga, alcalde, respecto a esa visión que tienen los alcaldes graficada en la asociación, durante el debate en torno a la mega reforma, habían dado una muestra de unidad bien clara y habían planteado todos precisamente a propósito de ese encuentro que se había desarrollado en La Serena, una posición crítica respecto a lo que esto significaba. Ahora ha cambiado el escenario, pareciera entonces, ¿no? Porque también los alcaldes cercanos al gobierno están por la idea de respaldar finalmente esta fórmula. ¿Cómo ve ese rumbo y ese distanciamiento de un sector de los alcaldes entonces? Mire, yo creo que esto es como bien práctico, es una forma de ver el mundo, digamos. O sea, nosotros pensamos que efectivamente tiene que haber justicia territorial y tiene que haber justicia de por medio cuando se saca un proceso. Lo que hace el sector de la derecha es decir, ya está, nosotros finalmente no estamos perdiendo nada y por lo tanto como no hay pérdida de nada, eso está correcto. Y la verdad es que eso a nosotros nos satisface, porque no puedo volver a reiterarlo. Los impuestos generales no pueden ser la solución para esta situación. Nosotros hubiésemos querido que finalmente todos estos recursos que se están compensando vayan al Fondo Común Municipal y que se pueda redistribuir de acuerdo incluso a los parámetros que existen hoy día. Se pueden mejorar. Alcalde, pero si es que no se financia con fondos generales de la Nación, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era sencillamente mantener las contribuciones, ¿o no? Por eso que lo que nosotros dijimos y llegamos a acuerdo con los colegas oficialistas, ¿cierto? Las alcaldesas y alcaldes que hoy día apoyan al gobierno, que había que focalizar. Y uno no entiende la actitud contumaz del Ejecutivo de no recoger aquello, ¿cierto? Porque todos sabemos que esto es casi moral, de decir, mire, no paguen las contribuciones a gente que tiene un patrimonio inmenso y resulta que no las va a pagar usted, pero nosotros le vamos a pagar las contribuciones en definitiva porque vamos a compensar esto con la plata de los pobladores, que son los que pagan el pan todos los días. Ahora, déjeme tomar algunos de los argumentos que se plantean a favor de esta idea, y no de cualquier persona, sino de alcaldes, precisamente, ¿no? Y el alcalde Sebastián Sichel, de Ñuñoa, plantea que es, a juicio de él, y me imagino que representa a su sector también, le parece injusto que se pague este impuesto patrimonial que grava los ahorros de una persona y sobre todo en el peor minuto de la vida, que es cuando se está jubilando. El Estado a los 65 te dice que ya puedes dejar de trabajar, pero parece ser que para pagarle al Estado eso no corre y tienes que seguir pagando contribuciones. ¿Qué dice usted sobre ese argumento? Que al final sintetiza el principio que está detrás de esta idea. Mire, él se refiere efectivamente a aquellos adultos mayores que en su conjunto, alcaldes y alcaldesas, queríamos apoyar. Es decir, queríamos subir los tramos.
Si antes era hasta 1 millón de pesos que no quedaba exento de contribuciones, bueno, subamos los 2 millones de pesos, tal vez a 2,5 millones, a 3 millones. Entonces hubiésemos tenido que recolectar mucho menos plata para la compensación. Entonces aquí hay una porfía que evidentemente cuando yo hablo con mis colegas, para ellos todo esto es ideológico. Es decir, hay una ideología por medio que no nos deja avanzar, pero los hechos son los hechos. Es decir que efectivamente un adulto mayor de 65 años que ha luchado toda su vida, que ha trabajado y que tenga que seguir pagando como un arriendo, lo recojo y lo recogimos en su minuto. Pero vamos a quiénes son esos adultos mayores. La focalización nos habría ahorrado muchísimos problemas, pero eso no estuvo dispuesto a conversar ni tampoco a negociar el Ejecutivo. De hecho, yo le pongo, le doy la información que cuando nos juntamos con el presidente Kast, él nos dio un portazo. Él dijo, vamos a seguir con la universalidad de esta política, por lo tanto... Porque hay un principio que defiende el gobierno también, y que evidentemente ustedes no comparten, pero hay un principio que está defendiendo el gobierno también. Sí, pero si usted mete todas estas preguntas, por ejemplo, la inteligencia artificial le va a decir, ¿sabe que esto es regresivo, totalmente regresivo? O sea, los que ganan más pagan menos. E incluso la teoría económica, ¿cierto? Está diciendo que eso está mal. Lo mismo con todo de la mega reforma, ¿cierto? Hay algunos convencidos que de la nada va a haber crecimiento, va a haber inversión, va a haber más empleo y eso va a ser un chorreo. Y en ninguna parte del mundo eso ha funcionado, pero pareciera que eso no le hace sentido, ¿cierto?, al gobierno y por lo tanto insiste en esto y hoy día está metido en esta situación. Y más todavía cuando el ministro, yo creo que es una falta de respeto, ¿cierto?, que ningunea a los alcaldes y alcaldesas de Chile, dice esto no se ve con los alcaldes, se ve en el Parlamento, y si quieren que no haya compensación, no hay compensación, y así estamos hablando con un patrón de fondo. Eso es realmente delicado para la convivencia posterior. ¿Cómo interpreta usted esa declaración del ministro Quirós? No, yo creo que a él no le importa nada. Él tiene, como a mí me acusan algunos colegas, ¿cierto?, de que yo interpongo la ideología, yo creo que él interpone la ideología acá. A él no le importa nada. De hecho, hay también un manto de duda respecto a lo que hacen los municipios en Chile. Vea usted, municipios de Chile en esta emergencia climática han sido los únicos, diría yo, de manera cierta, ¿cierto?, eficaz, que han estado presentes, con todos los problemas que podamos tener, pero hemos estado ahí presentes. Entonces, quitarle recursos a los municipios, yo creo que es un tremendo mal negocio. Alcalde, ahora volviendo a la interna de la asociación, ¿usted siente que después de la forma en la que se ha ido resolviendo este tema y de esta votación que se define por un voto de diferencia, que entiendo que fue una votación informal, al menos así lo acusó Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, ¿se quiebra la asociación? Bueno, evidentemente uno esperaría que pudiéramos seguir dialogando, conversando. La verdad es que no ha pasado nunca en el municipalismo chileno que haya un quiebre. Por el contrario, siempre nos hemos unido en las grandes causas, en el estallido social. Después, durante la pandemia, estuvimos siempre trabajando juntos porque tenemos los problemas que son los mismos, ¿cierto?, con distintas dimensiones. Por lo tanto, yo tengo esperanza de que efectivamente podamos retomar las conversaciones. Sin embargo, aquí, si alguien quiere decir que esto es ideológico, yo le digo, sí, es ideológico. Nosotros pensamos en una sociedad distinta, que pensamos que tiene que haber justicia territorial, equidad territorial, y pensamos que el que tiene más tiene que hacer mayores esfuerzos. Y pensamos que el Estado tiene que ser un Estado eficiente, que efectivamente tiene que entregar oportunidades, y no se lo entregamos todo al mercado. Porque ahora, el Estado, es verdad, el Estado da empleo, genera inversión, y eso también nosotros lo abrazamos. Pero ahora, alcalde, evidentemente... en base a lo que usted dice, en todo caso, esa postura ideológica, que según lo que usted plantea, tienen ambas partes, digamos, tanto el gobierno como usted respecto a este tema, permea finalmente también a la asociación chilena, y eso es bien novedoso. Sí, porque yo le acabo de decir, esto es primera vez que está ocurriendo, siempre hemos llegado a grandes acuerdos. Yo estoy en mi tercer periodo, así que he participado bastante en los distintos procesos de la asociación chilena, y es algo inédito. Es algo inédito, no hemos podido reunir con el directorio, creo que tenemos que hacerlo, tenemos que conversar en forma madura y ver cómo... Y además que yo también esperaría una asamblea general, ¿cierto?, para que los colegas de todo Chile se puedan pronunciar respecto a lo que aquí está pasando. ¿Y ustedes van a convocar a eso?
Bueno, es una buena idea y aprovecho esta tribuna para decirle al presidente Alessandri que lo haga. Creo que es muy importante. El municipalismo siempre ha salido fortalecido y esta no tiene que ser la excepción. Alcalde, respecto a cómo esto se va a ir implementando posteriormente, en el proyecto de ley se generan capacidades para los municipios para ir compensando de alguna forma también estos recursos. Y se lo pregunto por dos cosas. Por un lado, porque el ministro planteó que ese era un punto que de alguna manera validaba la idea de terminar con las contribuciones para los mayores de 65 años, es decir, que los municipios pudieran, por la vía, por ejemplo, del cobro de los derechos de aseo, ir generando recursos que compensaran esto. Eso como punto uno. Y punto dos, porque también en este debate se ha planteado que los municipios malgastan recursos, que hay un desorden, que hay gastos que son innecesarios, que no son eficientes, etcétera. Son ideas que también varios parlamentarios cercanos al gobierno han planteado en este discurso. Bueno, para eso está la Contraloría General de la República, que tiene que hacer su trabajo y lo está haciendo y lo ha hecho durante el tiempo. Nadie está exento de cometer errores, pero decir que en realidad el municipalismo se gasta la plata en fiesta, digamos, eso es tremendamente ideológico para mí, porque están diciendo que finalmente hacemos solamente eso, y eso genera un manto de duda, ¿cierto?, para la toma de decisiones posteriores. Si usted me dice que yo tengo que recuperar plata a través del cobro de los derechos de aseo, sí, también lo recojo, podemos hacer mayores esfuerzos, pero mire, el 85% de la población en Chile vive en comunas, ¿cierto?, de pocos recursos. Y usted le va a cobrar el aseo a esas personas que no tienen ni siquiera para comer, que han sido víctimas de un benzinazo que le han subido las cosas. ¿Usted cree que eso va a ser fructífero? Yo creo que no. También en medio podemos hacer esfuerzo, ir a cobrarle a esa gente que no paga. Hay otro punto importante que yo solo quiero mencionar, no sé si usted me lo esbozó ahí o no, pero tiene que ver con también el reintegro. Esta compensación está asociada a determinadas metas, ¿cierto? De reducir el tiempo de la permisología, es decir, que se reduzca en un 30%. Eso es súper bueno y podemos subirnos a ese barco, pero hay una gran cantidad de municipios que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? ¿Por falta de recursos, de capacidades? Tienen muchos problemas de recursos. En muchos de ellos no están los profesionales adecuados. Es decir, son 345 comunas muy diversas. Y la gran cantidad, o la mayoría de esas comunas, ¿cierto?, tienen problemas de recursos porque hay una iniquidad que ha sido estructural. Pero nosotros deberíamos estar discutiendo hoy día de cómo mejoramos eso. Por eso es que hay una ventana y una oportunidad de decir, mire, estos 200 millones de dólares, instálese al Fondo Común Municipal y veamos cómo redistribuimos. Por eso salió un cuadrito por ahí que significaría una nueva redistribución y cuántos recursos nos llegarían. Por supuesto, muchos alcaldes de Chile, en este caso la región metropolitana, dijeron, bueno, esto es fabuloso. Claro, ¿en desmedro de quién? De aquellas comunas que tienen más. Y ese es seguramente el dolor, ¿cierto? Que si se hace eso, las comunas que percibían esta contribución y se quedaban con esa contribución en casa, por supuesto que le bajan los ingresos. El alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, ha estado con nosotros aquí en CNN Prime. Alcalde, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Sebastián. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir a otro tema. La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada por fraude al fisco, podría estar más cerca de cumplir su condena fuera de prisión. Este viernes la justicia resolvió abonarle los 4 años correspondientes al tiempo que permaneció detenida en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición a Chile. Francisca Cárdenas nos cuenta. Del país y permanecer detenida en Europa, la exalcaldesa de Antofagasta, condenada a 5 años y un día de presidio por fraude al fisco, logró que el Juzgado de Garantía de Antofagasta reconociera como parte de su pena los 1.463 días que pasó privada de libertad en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición a Chile. Su defensa ahora sostiene que ya habría cumplido cerca del 80% de su condena y buscará que pueda terminar de cumplirla bajo una modalidad alternativa. Se declara que se acoge la petición de la defensa reconociéndose como abono al cumplimiento de su sentencia el tiempo de detención en el Reino de Países Bajos, más el tiempo de traslado hacia Chile, en cumplimiento de la extradición solicitada por la República de Chile,
desde el país requerido de extradición entre el 13 de julio del 2022 al 14 de julio del 2026. La defensa está muy satisfecha con que el Estado de Chile haya cumplido con los compromisos adquiridos en el proceso de extradición. El primero, que ya se cumplió, que ingresar a cumplir en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, y el segundo ahora, que se abonen los tiempos que efectivamente estuvo privada de libertad. Mientras estuvo recluida en una cárcel de Utrecht, la exalcaldesa disponía de una celda individual, acceso a gimnasio y canchas de deporte, cursos de capacitación y hasta trabajo remunerado, un sistema penitenciario que opera bajo estándares europeos y que contrasta con la realidad de las cárceles en Chile. Es necesario detenerse en en qué consistió el delito por la cual ella fue condenada. Ella básicamente utilizó una cantidad determinada de dinero del Estado de Chile que correspondía y que debía usarse en la salud primaria de Antofagasta, así como en la educación municipal de Antofagasta para beneficio propio. Aplicó correctamente las garantías constitucionales y la normativa legal vigente, siendo plenamente procedente que el tiempo que la ex alcaldesa Rojo se encontró privada de libertad en los Países Bajos sea abonado al cumplimiento de la sentencia que se encuentra pendiente en Chile. Rojo abandonó Chile y fue detenida en Ámsterdam en julio de 2022, luego de que se activara una orden de captura internacional en su contra, en una causa relacionada a la contratación de una asesoría comunicacional durante su gestión como alcaldesa de Antofagasta. Según estableció la justicia, esos recursos públicos fueron utilizados para fines políticos vinculados a su campaña de reelección. Es una buena señal lo que hemos visto, que a Karen Rojo se le reconozca el cumplimiento de su castigo en el extranjero. Es lo que corresponde. Ahora habrá que discutirse si debe cumplir el saldo de la condena este año que está pendiente, privada de libertad, o puede acceder a los beneficios que cualquier persona condenada puede acceder conforme a las reglas generales. Karen Rojo sigue siendo una persona muy querida por muchos vecinos de Antofagasta. Y eso es una realidad que no se puede desconocer. Pero en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales se respetan. Si la justicia determinó que corresponde aplicar ese abono conforme a la ley, esa decisión debe respetarse. Una resolución que abre la puerta para que su defensa solicite ahora una forma alternativa de cumplimiento de la condena, como el arresto domiciliario o libertad condicional, una petición que deberá ser evaluada por los tribunales. Nos vamos a ir a otro tema. Durante esta jornada, el presidente José Antonio Kast firmó indicaciones para modificar el proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos de carabineros. La propuesta compromete una inversión anual permanente de 100.000 millones de pesos, lo que incluye acciones como la modificación al cuerpo legal para aumentar el estipendio a 246.000 pesos para los alumnos de la institución. También se busca fortalecer los incentivos para la permanencia del personal y liberar efectivos para funciones operativas. Necesitamos más carabineros que con su experiencia sigan prestando sus servicios a la nación. No que frente al desconocimiento de su labor decidan dar un paso al costado y dejar la institución. Carabineros, como dije, respaldados por la ley y que sepan que nosotros vamos a estar a su lado, siempre respaldando. Sin seguridad no hay libertad. Y en la medida que hay seguridad, también va a haber más inversión. También van a haber niños que pueden llegar tranquilos a sus escuelas. Por lo tanto, cada recurso que podamos ahorrar, cada recurso que podamos focalizar y entregárselo a las instituciones que nos cuidan, lo vamos a hacer, cuidando siempre la estabilidad de nuestra patria. Este es un reconocimiento a la labor que desarrolla la institución en distintos ámbitos, pero también va a fortalecer todo lo que es nuestro proceso educativo, de formación, y estamos proyectando también la institución al futuro, y para eso nuevamente hacemos el llamado a los jóvenes, para que tengan la posibilidad, la alternativa de ingresar a Carabineros, de servir a la patria, y en este caso todas estas indicaciones van por el camino de fortalecer este proceso con mejores asignaciones, con mejores condiciones también, y que para que durante su periodo de formación puedan efectivamente estar de la mejor forma posible. Nos vamos ahora a otras noticias. Tanto el gobierno como distintos sectores productivos rechazaron la imposición del arancel de 12,5% por parte de Estados Unidos
y que comenzó a regir desde este viernes. Natalia Muñoz nos cuenta cuáles son los productos de exportación chilenos afectados por este arancel y qué opciones tienen ahora las autoridades nacionales y los gremios empresariales. Nuevamente, la política arancelaria del presidente Donald Trump no da tregua a nuestro país. Estados Unidos castigó a Chile con la tasa máxima de 12,5% a los productos de exportación. La razón, por importación de bienes producidos con trabajo forzoso o por no contar con medidas apropiadas para combatirlo, lo que fue rechazado por el gobierno y los sectores productivos afectados. Queremos reforzar la posición de que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense. Arancel que ya comenzó a regir y que afecta a productos de exportación claves para nuestro país, como el salmón, algunas frutas, el vino y otros bienes derivados de la madera, lo que produce una pérdida de competitividad frente a otras economías. Esto era algo que se veía venir, que es obviamente complejo. Esto no significa ni se está acusando a Chile que haya trabajo forzoso. La investigación del USTR era muy clara y lo que hace es preguntar si existía, acusar de una ausencia en una legislación específica. Este arancel es una mala noticia para el sector forestal chileno y también para Estados Unidos. Quiero ser muy claro, no existe evidencia de trabajo forzado en el sector forestal chileno. Así lo acreditamos durante todo este proceso con antecedentes técnicos y jurídicos. Nuestra industria cumple con estricta legislación laboral. Los nuevos aranceles afectan a 60 socios comerciales de Estados Unidos. A 39 de ellos, incluido Chile, se les aplicó la tasa más alta. Chile es una economía que ha crecido gracias a reglas claras y mercados abiertos. Por eso la aplicación de nuevos aranceles es un retroceso que genera perjuicios económicos y mayor incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable, con una institucionalidad sólida, altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus exportaciones. Es una medida muy injusta, no solamente porque se agrega un impuesto, nos hace menos competitivos que otros países que no tienen este arancel, sino porque daña la reputación de Chile. Cumplimos con todas las certificaciones internacionales que requieren los mercados más exigentes del mundo. Castigo a la economía chilena que el Ejecutivo busca revertir, aunque a principios de este mes una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Maquena y otros gremios chilenos trabajaron en negociaciones para evitar la medida contra Chile, sin tener éxito. Durante el proceso hemos trabajado en entregar toda la información técnica y comercial necesaria para que nuestros productos no estén sujetos a estos aranceles, entendiendo que nuestra fruta es complementaria a la producción local de Estados Unidos, generando un beneficio de consumo continuo por 12 meses en los más de 400 millones de consumidores de este mercado. Ciertos países calificaron para una tasa más baja del 10% en lugar de la tasa del 12,5%, entre ellos Argentina y Canadá. Nuevo escenario que estrecha aún más los márgenes de sectores productivos como el salmonero. Más del 90% del salmón de Chile, de Puerto Montt, se va a Estados Unidos. Esto sin duda va a afectar la economía no solamente nacional, sino que también local y la generación de empleo. La industria hoy en día genera 40.000 empleos directos, 40.000 indirectos, y de los cuales el 40% es para mujeres. Hoy día no existe una estimación seria del impacto que esto va a generar en nuestras exportaciones. Y sería un error técnicamente simplemente aplicar el 12,5 al total de las exportaciones de Chile hacia los Estados Unidos. Es importante lo que esta medida viene a demostrar, y es que el comercio internacional cambió y hoy día los aranceles son un costo estructural en nuestras exportaciones hacia ese mercado. El arancel excluye una lista de productos como los cátodos de cobre. El impacto deberá analizarse según cada industria, considerando los tratados de libre comercio, y si es que las negociaciones dan frutos y se logra bajar la tasa.
Seguimos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir en Europa con la emergencia que se vive a raíz de estos incendios que se registran tanto en España como en Francia. Ya se habla de un centenar de miles de evacuados y lo peor es que ambos países tuvieron que pedir ayuda a la Unión Europea para poder contener las llamas en ambas zonas. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, este es el peor incendio de la historia. Mientras tanto, en Francia, el presidente Emmanuel Macron debió activar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha pasado y qué imágenes han dejado estas dos emergencias? Camila Concha nos cuenta. Días dramáticos se han vivido durante esta semana en España y Francia debido a los incendios que han arrasado con miles de hectáreas de sus territorios. La rápida propagación de las llamas obligó a activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para solicitar ayuda y combatir los distintos focos de fuego. Entre ambos países, decenas de miles de personas han sido evacuadas. Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. España activó la emergencia al sureste de la Comunidad de Madrid. 3 focos simultáneos en provincias aledañas de la capital se unieron en un solo gigante incendio. Las autoridades reportaron que 63.000 personas han sido afectadas, entre evacuadas y confinadas, y más de 6.000 hectáreas del territorio han sido consumidas. Mi casa la tengo ahí, o sea que jodido. Pues yo muy desolado y muy destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso, ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ello anoche, pero era tarde ya. Instantáneamente aquello deflagó de tal manera que hizo como una especie de explosión. Ya nos bajamos a la calle para poder salir de casa viendo ya lo que se nos venía, porque había muchísimo humo y eso ya no daba buenas señales. De manera extraordinaria, este incendio ha afectado a áreas urbanas. Al menos 8 municipios de Madrid han sido evacuados y otros 3 están confinados. Además, en la provincia de Ávila, al noroeste de la capital, también tienen otros 2 municipios evacuados y 2 confinados. Los incendios están muy activos y, como estamos viendo, estamos en una situación inédita, una tormenta perfecta de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua. El gobierno español decretó la noche del jueves la emergencia de alcance nacional en la región de Madrid y en la provincia de Ávila. Asimismo, el decreto deja en manos de la Unidad Militar de Emergencias la respuesta a la crisis. Tras la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, Grecia envió 2 aviones, al igual que Italia. Mientras tanto, al sur de Francia se vive una situación igual de catastrófica en la costa de Gironda, en donde 14.000 hectáreas han sido consumidas y 53 viviendas fueron arrasadas por el fuego. En Biscarrosse, otro incendio fue declarado el jueves en donde se han quemado unas 2.500 hectáreas. Entre ambos incendios, unas 110.000 personas han tenido que ser evacuadas. Cuando llegas aquí se siente como un apocalipsis, se siente como si estuviéramos en otro mundo. En mi trabajo todo es verde y cuando llego aquí todo es gris. Lo vemos en las noticias, oímos hablar de ello, pero ahora está sucediendo aquí. Y sí, la verdad es que es impresionante, completamente apocalíptico. Y sí, pensamos que está justo en la puerta de nuestra casa. Me da mucha pena ver mi pueblo destruido así, me parte el corazón. Es un lugar tan agradable para vivir y verlo reducido a cenizas es realmente triste. El ministro del Interior francés declaró que el incendio de Gironda era el más grande de la temporada, mientras que en todo el país hay un total de 32 focos activos. Durante este año, 50.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, el triple de lo que fue en 2025. La cuestión ahora es si el riesgo está aumentando más rápido que nuestro nivel de preparación. En cualquier caso, no nos enfrentamos a la misma situación que en 2022, porque las condiciones actuales son técnicamente más difíciles, tanto por la sequedad del bosque como por el comportamiento del propio fuego. Al igual que en España, las autoridades francesas activaron el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para solicitar ayuda. El presidente Emmanuel Macron declaró que la emergencia aún es muy intensa. Con los equipos internacionales ya desplegados en terreno y un clima que no da tregua, tanto España como Francia viven horas críticas en medio de la emergencia.
Seguimos ahora con los aranceles impuestos por Estados Unidos a 60 países, incluido el nuestro. Ya vieron las reacciones desde nuestro país. Sin embargo, estos aranceles no solo golpearon a los opositores a Donald Trump, sino también a sus aliados. Por ejemplo, impuso aranceles a Argentina, Ecuador y Honduras. En total, una veintena de países solo de América Latina están sufriendo entonces con estas tarifas impuestas por Donald Trump. Ahora, ojo, ya estaban en rigor este arancel del 10% global que fue anunciado el año pasado por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, esta semana vencían a raíz entonces del fallo de la Corte Suprema que los calificó de ilegales. Y es por esto que se habla que acá Estados Unidos finalmente encontró otra forma de imponer estos aranceles. Y es por eso que muchos países aseguran que nada ha cambiado, que siguen entonces con un 10% de tarifas impuestas por Estados Unidos. Ese es el caso de México, quien aseguró entonces que las condiciones no cambiaron y que el arancel global del 10% está siendo sustituido entonces por otra tarifa del 10%, pero bajo una explicación distinta. Brasil, por su parte, emitió un comunicado y rechazó esta medida. En el caso de Brasil, al igual que en Chile, se impuso un arancel del 12,5%. Honduras, por su parte, reaccionó de manera positiva, dado que inicialmente el arancel para ellos era de un 12,5%, sin embargo, entró en vigor un arancel del 10%. Esta política entonces sigue de Donald Trump de imponer tarifas a los países y reactiva entonces la guerra comercial, pero ojo, siguen entonces los mismos aranceles que estaban antes, solo con otra explicación. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos, pero con un tema completamente distinto. Ya son 9 los estados que presentan casos de diarrea explosiva. Se habla de 12.000 casos en Estados Unidos entonces de esta diarrea que responde a un brote de ciclospora. Se habla entonces de 9 estados que están registrando casos relacionados con esta enfermedad y todo apunta a que sería por la lechuga tipo iceberg procedente del centro de México como una fuente probable entonces de contaminación. Sin embargo, en México solo se han registrado 3 casos de este tipo y todavía están buscando entonces la posible causa de contaminación, no han dado con ella. Hoy se le preguntó al presidente Donald Trump cuándo va a ser entonces seguro comer lechuga en Estados Unidos. Esto fue lo que respondió. There's this nasty parasite that is giving people in 9 states explosive diarrhea. When is it going to be safe to eat lettuce again? I don't know. I haven't thought about it. It's the first time I've been asked that question. Are you eating lettuce recently? I should always have more lettuce. Get out of here, Peter. No, it's a very interesting question from you. I didn't think you'd ask that kind of a question. Nobody wants to ask that question, but it's exciting. There's this food coming in, I guess, from Mexico. It's tainted. It's making a lot of people sick. That is the CDC's terminology. I think what we're going to do is we're going to put a major tariff on Mexico because of the lettuce. Se lo toma con humor Donald Trump, todavía no hay ningún tipo de responsabilidad entonces por estos miles de casos de diarrea explosiva en Estados Unidos. Vamos a cambiar completamente de tema y cambiamos también el tono porque se cumple un mes del doble terremoto que se registró en Venezuela. Hoy se realizaron minutos de silencio en la zona de desastre. Ya la cifra de muertos oficial supera los 5.300 muertos. Y a un mes entonces de este terremoto, los equipos internacionales ya se están retirando completamente del lugar, pero los familiares siguen buscando a sus seres queridos, los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros, ya utilizando incluso sus manos entonces para dar con los cadáveres y poder sepultarlos. Osmar Hernández está en La Guaira, donde otra preocupación es la recuperación económica, sobre todo en esta zona que es alimentada principalmente del turismo. ¿Qué está pasando allá? Osmar Hernández nos cuenta. Este es uno de los muelles de pescadores de Naiguatá. Vean ustedes el impacto del terremoto que dejó esta abertura que no se encontraba y también toda esta barrera de piedras bajó de nivel según nos cuentan los pescadores. Solo algunos de ellos se han atrevido a salir a pescar en las últimas horas básicamente para sustento familiar. Ahorita hemos parado porque estamos buscando a los familiares en algunos casos de algunos pescadores. Sí, he ido a pescar.
El primer día agarramos como 13 kilos de pescado, pero cerca, pues. Donde cualquier cosa podemos llegar al muelle rápidamente. Y lo que denominan como pesca de orilla, pues aún sienten temor de que pueda generarse algún otro movimiento sísmico que también altere el oleaje y los ponga en riesgo. Y ese fuerte viento se puede ir también para allá afuera. Un pescado para comer y de repente si agarraste algo un poquito de más, vende un poquitico y obviamente que ahorita no hay fuente de trabajo. Por lo menos ellos están trabajando aquí, están vendiendo el pescado a un bajo costo, uno se lo vende a un bajo costo para que pueda salir pescado y la gente del mismo pueblo venga y compre su pescado. Ya nos dieron el subsidio de la gasolina, que es una de las herramientas necesarias para salir a trabajar. Playas como esta, en este caso Los Ángeles, no solamente son un espacio comúnmente recreacional, sino también fuentes de empleo. Desde la persona que te vende la empanada, la persona que administra estos toldos y coloca las sillas. Volver a empezar de cero, una tristeza pues, porque yo siempre he trabajado con turismo, más que todo en el ambiente mesonero. Creo que no vamos a funcionar ya ni para las vacaciones. ¿Y cómo se sustentan entonces? Mi amor, yo por lo menos estoy trabajando con el Ministerio de Educación, trabajo de vigilante de noche. No perdí mi casa directamente, pero perdí dos familiares. En los negocios, gracias a Dios, están ahí, pero ahorita eso no va a proveer. Por lo menos nosotros económicamente trabajamos aquí en la playa. Otros fuentes de trabajo no tenemos. La tragedia es humana, pero también es económica y de hecho impacta locales pequeños como este que están en los alrededores de la playa y que en algunos casos se vieron afectadas. Porque uno siente como que el mundo se nos vino abajo a todos, nos afecta, emocionar. Además viven en la incertidumbre de no saber cuándo se podrá reactivar la venta en estos sectores. Yo confío en que todo eso se supere rápido. Cuando la tragedia también nos decían que no, que iban a pasar no sé cuántos años para salir adelante. ¿Y cuánto pasó? Pasaron como un año, más o menos, y ya pues más o menos podíamos a andar y empezar a surgir. Esto fue un golpe fuerte para nosotros. Vamos a salir adelante también, pues, con nuestros fallecidos, nuestro dolor. Con Dios y la Virgen Santísima nos vamos a levantar. Para CNN, Osmaria Hernández. Con esta noticia del espectáculo cerramos esta edición de CNN Prime. Ya viene un repaso del pronóstico del tiempo para los próximos días. Viernes 24 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.